La Roma del siglo I a.C. es el marco en el que se desarrolla la última novela de Jesús Villanueva. Idus de Sangre nos introduce en una historia de conspiración para fraguar el asesinato de Julio César. Es en ese escenario donde conocemos a Marco Lucio Cornelio, un antiguo miembro de la Legión, un personaje que nos lleva a conocer cómo se movían las altas esferas romanas, una historia de deslealtades, amor y amistad. Pero no queremos entrar en más detalles, que sea el autor de esa obra quien nos lo dé, que es Jesús Villanueva. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Idus de Sangre se presentaba a finales de este año, en torno al mes de noviembre. A mitad de noviembre se presentó. A mitad de noviembre y, como decimos, nos lleva hasta Roma, hasta el siglo I a.C. ¿Por qué Roma, Jesús? Bueno, Roma es el Imperio Romano en su conjunto, pero sobre todo en la etapa que yo cuento, el siglo I a.C., es de las etapas más apasionantes de la historia en general, no solo de la antigüedad. Ha habido dos grandes imperios determinantes de verdad en su tiempo. Uno fue el Imperio Español, de los 16, 17 y parte del 18, y otro, sin lugar a dudas, el romano. La Roma de Occidente. Y claro, precisamente en el siglo I a.C. se da un magnicidio que fue el más determinante de la antigüedad. El asesinato de Julio César pues cambió el rumbo de la historia en aquel momento. Y eso es lo que he querido un poco investigar, ¿no?, en este libro, cómo se fraguó la muerte de Julio César, una historia que mezcla ficción y realidad. Sí, en efecto. O sea, parte de la novela, como suelo hacer con mis novelas, trata del hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Como estamos diciendo, el asesinato de Julio César. Pero ¿cómo se fraguó? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los conspiradores? ¿Y qué fue de aquellos conspiradores? Porque se da un caso muy curioso en este hecho histórico, y es que asesinaron a Julio César porque consideraban que era un peligro para la República, por el poder que ya tenía y por el poder, le acusaban de que quería ser rey, cosa que no era realmente cierta. Y todos los conspiradores, amigos y enemigos de Julio César, se unieron para asesinarle, pero para evitar que la República pudiera desaparecer. Sin embargo, lo que hicieron fue, con la muerte de César, destapar a uno de los personajes más ambiciosos de la historia, que fue Octavio, el primer emperador romano, Augusto, que era sobrino nieto de Julio César y hijo adoptivo. Eso fue, nunca jamás le ha salido a nadie el tiro por la culata de semejante manera. Y en esta historia, Jesús, ¿quién es Marco Lucio Cornelio? Marco Lucio Cornelio es un personaje de ficción, pero que está basado en un personaje que se sabe que existió y que se desconoce. Justamente ¿Y fue clave, sobre todo, para destapar parte de esa trama? No, pero pudo haberlo sido. Es decir, él trató de avisar a Julio César. Este personaje que se desconoce, yo le he dado vida en Marco Lucio Cornelio, que era un veterano de la Legión Décima Equestris, la más querida por Julio César, porque él la creó. Este hombre escuchó en su taberna, ya retirado de las legiones, que había pues a unos senadores que aparecieron por ahí una noche de mucha lluvia, a conspirar contra contra la vida de Julio César, y se propuso avisar a Julio César. Cuestión muy complicada, se jugaba su vida, la de su familia y la de sus amigos, ¿no? Y a este personaje le he dado vida, y a través de él llevo al lector a toda esa parte de ficción, pero que existió. Comentamos antes de la entrevista las tabernas, el barrio de la Subura. Que, como decíamos, también se cocinaba muchísima política dentro de esos espacios, ¿no? Allí te decía antes, los burdeles no solamente se iba lo que se iba, sino ahí se conspiraba contra aquel, y el otro se contrataba sicarios para matar a aquel o para extorsionar al otro, en fin. Y este personaje está basado en un posible personaje que trató de avisar a Julio César justamente en los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C., cuando se acercaba, entraba a la curia de Pompeyo a dar un discurso, pero no le dejaron que se acercase a él. Yo lo cuento en la novela. Si le hubiese avisado a César y César hubiera hecho caso, pues no lo hubieran asesinado, se hubiera cubierto, ¿no? Idus de Sangre, el título no es casualidad. No, es una metáfora. Los idus eran fiestas que se celebraban el 13 o el 15, dependiendo del mes, y concretamente el 15 de marzo, eran los idus de marzo, era la fiesta que Roma, o sea, era el día que Roma ofrecía a Marte, el dios de la guerra. Se hacían banquetes, se sacrificaban bueyes,
Y ese día en concreto pues eligieron los conspiradores, porque también Julio César 2 días después se iba, después de ese discurso importante, se iba a enfrentar con un ejército importante a un pueblo enemigo, a los partos, que es lo que los partos estaban más o menos donde hoy está Afganistán, que era un pueblo ya por aquel entonces tremendamente belicoso. Sabemos que cada libro invita a la reflexión. En este caso, ¿a qué nos invita a reflexionar Idus de Sangre? Mira, me parece un tópico, pero me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo en mis novelas trato de reflexionar sobre muchas cosas y, por ejemplo, en esta novela reflexiono mucho sobre la importancia de la libertad. O sea, no somos nada sin la libertad. Y en algunos personajes, pero sobre todo en uno de ellos, en una esclava armenia que se llama Estateira, en su vida y en sus pensamientos y en sus decisiones, yo trato la libertad, la importancia de no ser lacayo de nadie, de ser esclavo de nadie. Ella llegó a ser esclava nada menos que de Marco Antonio, personaje fundamental también en la trama. Y luego estamos en una época donde se pueden establecer paralelismos con la actualidad. Sí, porque la política y las cloacas de la política han existido siempre. En aquella época los senadores, cuando querían ser reelegidos, o quien se presentaba al Senado, o quien se presentaba para el consulado, había dos cónsules, ¿no?, generalmente, pues hacían unos grandes banquetes, hacían muchos favores. Digamos que el clientelismo es de aquella época. El cliente era aquel que al final terminaba votando a tal senador porque pues, de este senador, generalmente rico, había recibido favores, directos o indirectos, ¿no? Bueno, y decía usted que Roma ha formado parte de sus pasiones, de esas épocas históricas que le ha llamado muchísimo la atención. Sin embargo, estamos viendo que Idus de Sangre se presentaba el pasado mes de noviembre, teniendo en cuenta que hay otras obras anteriores, Jesús, pero es la primera obra que escribió. Sí, ¿por qué tanto tiempo a lo mejor escondida en un cajón? Pues lo escribí, esta obra tiene 10 años de vida. Sabes, te comentaba también al principio que yo pues hace 10 años le presenté al Premio Planeta. No salí premiado. Bueno, y es un reto presentarse al Premio Planeta. Me llevé un gran disgusto y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la guardé. La guardé porque empecé... Todo se andará, todo se andará. Sí, bueno, ya premiada... Pero por lo menos con otra obra. Con otra obra. Y entonces la guardé y empecé a indagar en otras cuestiones de la historia que me apasionan, como la gesta del 25 de julio, la vida de Antonio Benavides, en fin. Y definitivamente hace poco decidí sacarla del cajón, revisarla, repasarla, darle 4 o 5 manos de barniz y enviarla a Almuzara, a una editorial importante, peninsular, y la verdad es que me dieron una alegría porque enseguida me contestaron que tenían gran interés en publicarla, ¿no? Que no quiero terminar esta entrevista, Jesús, sin destacar también que va a tener un recorrido que no solo se va a quedar ni en Canarias ni en la península, ¿no? No, de hecho me anunció la editorial que ellos tienen ya están enviando a distribuidores de Hispanoamérica y de Estados Unidos, donde hay 70 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, la novela, sus distribuidores, con lo cual vamos a cruzar el charco, el gran charco del Atlántico, hasta la otra orilla, que para mí es un éxito y es una enorme alegría, desde luego. Bueno, pues apasionante se presenta esta historia para quienes no la hayan leído, Idus de Sangre, de Jesús Villanueva, y ha sido un placer que nos acompañe hoy en Buenos Días Canarias. Muchísima suerte. Muchísimas gracias y ha sido un placer para mí estar contigo esta mañana aquí. Gracias, Jesús. Gracias.